Paz, amados hermanos y hermanas. Que Yahweh me lo bendiga de gran manera. Soy el presentador de Sagas Antiguas, Juan Miguel Romero Moreno. En este siguiente programa vamos a dar uno de los primeros mandamientos de nuestro amado Creador. Y ese mandamiento lo he titulado La fe. En Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 y el 4. Dice así la palabra de Yahweh nuestro Elohim. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Verso 4. Y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Como vemos, amados hermanos y hermanas, de que Yahweh le había dado una orden a Abraham. La fe aquí es después de la orden. Y vemos que es después de la orden porque le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu familia, de tu parentela y de la casa de tu padre, porque te voy a mostrar una tierra que se lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Eso sí, le estaba dando una orden: sal de tu padre, porque te voy a bendecir. Él, como vemos en el verso 4, que le hizo caso y se agarró a la promesa. Primero obedeció y segundo fue la fe de que el Padre lo que le había dicho lo iba a cumplir. Esta forma siguió hacia adelante. En Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 dice así los dos: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud. No olvidemos que las Sagradas Escrituras nos dice de que las 12 tribus de Israel estuvo esclavizados. En Levítico capítulo 11, verso 45. Porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto. O hago, ¿qué está haciendo el Padre? Os estoy sacando de la esclavitud para ser vuestro Elohim, para ser vuestro creador, para ser vuestro Elohai. Elohai y Elohim son dos palabras del arameo que significa Elohai, uno solo. Elohim es una palabra plural, que significa Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues, para que Yahweh, Elohim de los ejércitos, fuese el Elohim de Israel, conocido vulgarmente en el mundo cristiano y el mundo pagano como Dios. Y le dice: seréis pues santos, porque yo soy santo. En las Sagradas Escrituras nos enseña dos pactos de fe. Ahora uno dirá: dos, es uno, Dios, no, son dos. El primero, como hemos visto, a Abraham le da una orden
Y Abraham obedece a la orden, pero también tiene la fe, que es después de la orden. Y eso lo vamos a ver con la Escritura también. Lo que sucede es que ese pacto, el primer pacto, no fue efectuado hasta que Israel salió de Egipto. Y en el monte Sinaí fue dado el pacto. En Éxodo capítulo 24, versos del 7 al 8, dice así: y tomó el libro del pacto, la Biblia, los mandamientos, y lo leyó a oídos del pueblo, es decir, la Torá, la enseñanza, la mal llamada ley, lo tuvo leyendo a oídos de todo el pueblo de Israel, el cual dijo, el pueblo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Moisés lee los mandamientos, el pueblo, vale, los vamos a cumplir. Entonces llega el sello, el pacto. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto, el primer pacto que Yahweh ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas, sobre todos estos mandamientos. La obediencia a los mandamientos trae bendición o maldición, según la Sagrada Escritura y según las referencias bíblicas que pongo en pantalla. En Jueces, capítulo 2, verso 1, dice así la palabra: el ángel de Yahweh subió a Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto. Y Yahweh los sacó a Israel con todas señales y prodigios. ¡Aleluya! Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. ¿A quiénes dio ese juramento primeramente? A Abraham. En Génesis capítulo 12, verso 1, le da una orden que ensarga de su parentela y de la casa de su padre, que le iba a dar una tierra. La promesa se lo dio a Abraham. Primero el orden y después la fe. Entonces, primero, obedecer, y segundo, la fe, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El Padre hizo un pacto que fue sellado con Moisés cuando estuvo rociando al pueblo la sangre. Tomó la sangre y roció sobre el pueblo, dice la Escritura. Ese fue el primer pacto. Y que el Padre nunca invalida su pacto, Él es fiel a su palabra. Lo que somos infieles somos nosotros los humanos. En Jeremías capítulo 3, versos 8 al 11, dice así la palabra de Yahweh: él vio que por haber fornicado la rebelde Israel, voy a hacer aquí un acto. La rebelde Israel. En Reyes nos enseña de que Israel, las 12 tribus, se había separado en dos. El reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, reino de Judea. Judá y Benjamín, su compañero de viaje. Se había dividido en dos casas. Bueno, pues las dos casas pecaron, rompieron el pacto. ¿Fue el Padre? Vamos a ver qué dice la Escritura, si fue el Padre o fue las personas que rompieron el pacto.
él vio que por haber fornicado la rebelde Israel, o sea, ¿quién fornicó aquí? Israel, las 10 tribus del norte. Yo la había despedido y dado carta de divorcio. Me divorcio de ustedes. Porque en el monte Sinaí es como si se hubiera casado Israel con el Padre y fue sellado con la sangre. Ese fue el primer pacto de fe. La fe que viene de la promesa de la obediencia a los mandamientos. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Vemos aquí que tanto Israel y Judá, los dos pecaron. Los dos rompieron el pacto que había hecho con el Padre, porque no olvidemos que dijo que nosotros haremos lo que él dijo, o sea, obedeceremos. En el verso 7 dice: haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Fue palabra de Israel, de los israelitas. Como Israel, verso 9, no tuvo ningún reparo en prostituirse, el adulterio, contaminó la tierra y cometió adulterio a ídolos de piedra y madera, o sea, a imágenes hechos de piedra y de madera. Antiguamente todas las imágenes eran considerados como dioses. Después, en el año 325, por Constantino I el Grande, adorador del sol, cambio de vírgenes santos en vez de Dios y diosas. Pero exactamente lo mismo. Son imágenes de hombre, mujer, animales. Tal como dice en Romanos. En el verso 10 dice así: a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, o sea, los judíos que también había desobedecido y se había prostituido, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma Yahvé. O sea, es que el Padre está diciendo: está conmigo, es de vista. El mundo cree que Judá está con el Padre, pero no es así, aquí lo estamos viendo. No se volvió a mí de todo corazón, sino que fingió volverse al Padre. Por eso el Mesías le dijo a los judíos: bien profetizó Isaías de ustedes, que con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Vana es su adoración, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y también vemos en una parábola cómo el mismo Mesías saca la mentira de Judá cuando enseñó el hijo pródigo, de que Judá tenía mucha envidia de su hermano Israel, Efraín, conocido. Mira, este ha estado malgastando, viviendo, y lo recibe con brazos abiertos, y mata al cordero más gordo. Y yo que he estado contigo, fingió, no me has dado nada. Y el padre dice: sí, ha estado conmigo, afirma Yahvé, falsamente, pero no de corazón. Pero él se había perdido del todo, mas se ha arrepentido y ha vuelto a mí. En el verso 11, Yahvé me dijo: la apóstata Israel. Aquí estamos viendo que la apostasía no es, como enseña la Iglesia Católica, la gran ramera, de que los apóstatas son los que se apartan de la Iglesia Católica. No,
Los apóstatas son los que se apartan de los mandamientos de Elohim y la fe en el Mesías, que ahora lo vamos a ver. Ha resultado, o sea, sí, la Israel apóstata, la que se había adulterado, que había pecado adorando a imágenes, llamándose en esa época dioses y hoy santos y vírgenes. Ha resultado ser más justa que la infiel Judá. ¿Por qué ha resultado Israel, que se le ha dado la carta de divorcio, no a Judá? Ha sido más justa. Qué buena es la pregunta. Bueno, porque hay una parte que dice la Escritura: volveos a mí de todo corazón. La que fue enviada con carta de divorcio por el pecado de adorar imágenes, se arrepintieron. Pero hay un detalle: Judá no se ha arrepentido. Sigue adorando ese tal Adonai, un dios sirio pagano. Israel se está arrepintiendo de ello. Está volviendo a las sendas antiguas. Por eso, en Jeremías capítulo 31, verso 31, y Hebreos capítulo 8, verso 8, o sea, sí, que el apóstol Pablo citó uno de los profetas de Jeremías, que dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel primeramente y con la casa de Judá segundamente. Vemos que a la apóstata Israel se le reconoce como primeramente la justa. Se nombra primeramente que el pacto irá con Israel y segundamente irá con los judíos, no al revés. Pero ¿quién es ese? ¿O cuál es el nuevo pacto que está hablando en Jeremías y al apóstol Pablo en Hebreos? Nos vamos a Jeremías capítulo 9, verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Perdón, Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es mediador de ese nuevo pacto? Para que, interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había el primer pacto, para que, interviniendo muerte, un nuevo pacto, un mediador de un nuevo pacto, tiene que haber una muerte por medio. Si miramos las Sagradas Escrituras, nos enseña que una vez que te has apartado de tu pareja por el pecado del adulterio, no puedes volverte a casar hasta que no haya una muerte. Y aquí vemos que hubo una muerte que para remisión de los pecados que se había cometido en el primer pacto, o sea, que la desobediencia del primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El primer pacto, la primera promesa era obediencia y fe de que a obedecer vamos a tener la tierra prometida, vamos a tener bendición. Pero aquí me está diciendo
de que el mediador del nuevo pacto, que mediante por muerte va a mantener una herencia eterna, o sea, sí, el reino de los cielos. Aleluya. ¿Quién es este mediador? En Mateo capítulo 6, versos 27 y 28. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed todos ellos, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre del nuevo pacto. El Mesías es el nuevo pacto. Y Yahushua es tu Salvador. Pero tiene la misma regla que antes. Obediencia, fe de que por esa obediencia vamos a tener bendición. No. Ya no es el mismo cuestión. ¿Por qué? Porque primeramente era la obediencia, como hemos dicho, y por esa fe a la obediencia iba a tener bendición, pero no era una obediencia que tenía antes, porque no tenían fe. Ahora es al revés. Ahora tenemos a Yahushua como nuestro Salvador personal y eterno, que mediante con su sangre me limpió de mis pecados, pero al mismo tiempo es un pacto, un nuevo pacto, una nueva fe. La fe es la misma, pero es nueva. ¿Cómo puede ser la misma y nueva? Por muy sencilla razón. ¿Es la misma como antiguamente? Sí, pero hay una gran diferencia. Es nueva porque ya no es primero los mandamientos, es primero Yahushua. Y por tener a Yahushua, tener la fe en él, por amor al Mesías, guardamos sus mandamientos, como dice en Juan, capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero no solamente es esto, sino que mediante también la fe en Yahushua es amarle. ¿Por qué amarle? Porque amarle es decirle gracias por tu sacrificio que has hecho por mí. El sacrificio que hizo por ti, amada alma. Él murió por tus pecados. Él con su sangre está haciendo un nuevo pacto para que primeramente tú tengas fe en Yahushua. Y ese amor que tú le vas a dar por la muerte que dio, porque te ha salvado, porque solamente en Juan capítulo 3, verso 16 nos enseña, de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, tenemos que tener amor a Yahushua porque es nuestro Salvador. Porque Él me amó a mí primero para ir al madero. Y sé que mediante por su sacrificio soy salvo. ¡Aleluya! ¿Y eso en qué se convierte? En la palabra fe. La palabra fe significa confianza. Yo confío en Yahushua, que Él volverá a este mundo a gobernar con vara de hierro, que estaré con Él por la eternidad. Esa es la fe. Es la convicción de que está, que aunque tú no lo veas. En 1 de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, el apóstol Juan, hablando del Mesías y de la primera fe.
Primeramente la fe y después la obediencia. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim. Está verdaderamente el amor. Ya no lo guarda por decir, por obedecerte. Ahora lo guardo, tus mandamientos, porque te amo. No solamente tengo fe en ti, sino que te amo. ¿Y qué es lo que hace? Que seamos perfectos. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Yahushua anduvo guardando los mandamientos. Y lo vamos a ver en los próximos programas, cómo Yahushua guardaba los mandamientos, cómo los apóstoles guardaban los mandamientos, pero lo hacía antes o después. Lo hacía después de la fe. Primero creía en Yahushua, nuestro Salvador personal y eterno, y por ese amor guardamos sus mandamientos. Por eso todo lo que pedimos al Padre la recibimos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y también, amados, como dice en Hebreos, capítulo 8, verso 9 en adelante, nos enseña que esa promesa para Israel, habla primeramente de Israel, no de los judíos, Pablo, aquí, es para atraernos, es decir, para que nosotros nos entreguemos con fe a Yahushua, y mediante esa fe, los mandamientos no va a ser en modo, dice, guárdalos, o sea, obedéceme, no. Si me amas, el Padre pondrá su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para guardarlo, no mediante obediencia, sino mediante amor. Guardarás mi palabra porque me amas. Conclusión del programa y un pequeño resumen. Primeramente, antiguamente, primero era la obediencia, mala fe, llevabas bendición. Ahora, mediante la fe en Yahushua y por ese amor, guardamos los mandamientos, que es una gran bendición. Aunque por la fe ya tenemos la primera bendición, que es la salvación en Yahushua, el Mesías de Israel. Que Yahweh os bendiga en el amor de Yahushua, nuestro Salvador personal y eterno, el Mesías de Israel. Y nos escuchamos, ahora sí, en el próximo programa. Y nos vemos. Paz y bendiciones.